Ya, amén. Bien, hermanos, entonces, como les decía, estamos en la última porción, ¿ya? La porción 42 y 43 son dos parashot que van juntas, ¿ya? Así que es lo que hemos estado leyendo, repasando esta semana. Hay mucho que estudiar, mucho que aprender, pero nos vamos a centrar, ¿cierto? Para no abarcar tanto, nos vamos a centrar en el capítulo 30, ¿ya? De la porción Matot, que significa tribus, ¿ya? Esa es la primera palabra, ¿cierto?, con la que inicia esta porción, y vamos a estar enfocándonos principalmente en la importancia de nuestras palabras, ¿ya? En la importancia de lo que decimos, la importancia de lo que declaramos, de lo que prometemos, ¿ya? Y aquí vamos a ver el marco legal también de todo un tema que el Señor, ¿cierto?, legalmente también nos ha liberado. Amén. Así que quiero que podamos leer, vamos a ir a lo primero que se plantea en esta porción, que son los votos, ¿ya? Eh, que tiene que ver también con juramentos o promesas, ¿ya? Es muy importante entender de que todo lo que nosotros decimos, declaramos de alguna forma, en forma positiva o negativa, tiene una influencia, ¿ya? La palabra nos habla, ¿cierto? Que la lengua es peligrosa, ¿cierto? Que puede incluso desatar un fuego. La lengua también puede bendecir y maldecir. Y por lo tanto, qué importante es entender la legalidad también de nuestras palabras y principalmente enfocado a lo que nosotros decimos, declaramos y principalmente hacemos como promesas o como juramentos, que muchas veces nosotros estamos a veces haciendo sin darnos cuenta. Muchas veces hacemos afirmaciones, decimos cosas sin a veces tomarle el peso. Entonces también nos va a hacer reflexionar mucho nosotros el tener cuidado, el ser sabios con nuestra boca, ¿ya? Eh, Porque por nuestras propias palabras también podemos nosotros quedar atados, ¿ya? Pero le damos gloria a nuestro Señor porque Él nos libra legalmente también de todas aquellas cosas. Y es lo que vamos a estar viendo un poquitito en esta porción. Entonces, números 30, el 1 al 5, vamos a ir leyendo. Por lo menos hay tres partes que vamos a desarrollar aquí, en este capítulo. Dice, habló Moisés a los jefes de las tribus de Israel diciendo, esta es la palabra que Yahweh ha ordenado. Cuando un hombre haga voto a Yahweh o jure imponiéndose una promesa, no quebrantará su palabra. Todo lo que salga de su boca lo cumplirá. Asimismo, si una mujer hace un voto a Yahweh y se impone una obligación en su juventud estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes, y toda promesa que se ha impuesto será firme. Pero si su padre lo prohíbe el día en que se entera, ninguno de sus votos o promesas que se ha impuesto será firme. Yahweh la perdonará por cuanto su padre se opuso. ¿Ya? Entonces aquí vemos, ¿cierto? En primer lugar, vamos a ir haciendo después un resumen. La importancia de los votos, las promesas, un juramento o declaraciones que nosotros hacemos, ¿cierto? Cuando uno dice, voy a hacer esto, me comprometo a hacer esto otro, de alguna manera nosotros estamos haciendo un voto, ¿ya? Cuando dice, voy a ir a tal parte, y todas aquellas cosas tienen que ver con nuestra palabra, tienen que ver con lo que hacemos. Ahora, si bien hay un enfoque especial cuando lo hacemos al Señor, tenemos que entender también que la palabra nos dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Ya? Y en la escritura es muy importante la palabra que nosotros damos. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel a su palabra, por su palabra, y Él juró por sí mismo, ¿ya? Por lo tanto, Él ha permanecido fiel a todas sus palabras y en su palabra están sostenidas nuestras promesas. Entonces, qué importante entender que si nosotros también tenemos que ser a imagen y semejanza de nuestro Padre, nosotros también tenemos que ser personas de palabra, y es algo que a veces es muy difícil obtener. En nuestra cultura, ¿cierto? Tenemos sistemas que tienen que avalar, ¿cierto?, las palabras de las personas, porque muchas veces lo que se dice no se hace, no se cumple, se dice por decir,
y no tiene ningún peso, pero en la escritura nuestras palabras sí tienen peso y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿ya? Por eso acá en nuestro país existen los notarios, porque alguien tiene que, ¿cierto?, firmar, ¿cierto?, un documento para darle legalidad, ¿cierto?, a lo que alguien dice, porque si no alguien fácilmente se retrae o dice que no lo dijo y así tantos problemas. Entonces, algo importante es el poder de nuestra palabra, de lo que decimos, de lo que prometemos, ¿ya? Y también cómo esto legalmente nos obliga o también legalmente nos puede liberar, ¿ya? De lo que hemos dicho. Entonces, acá vemos la situación de un hombre, cuando un hombre hace un voto, ¿ya? Acá hay una diferencia, ¿cierto? Entre hombres, mujeres, vamos a ver también el caso de las viudas o divorciadas también, de cómo se aplica esto. Entonces, para los hombres que hacen una promesa es algo que deben cumplirlo. En el caso de las mujeres, cuando son jóvenes, ya aproximadamente para el pueblo judío se consideraba hasta los 12 años y medio, que una niña no podía hacer promesas, ya inferior a esa edad. Después de esa edad, sí podía hacer promesas, ya. Pero esto también estaba supeditado a que si el padre aprobaba o desaprobaba tal juramento, ya. Cuando él lo conociera, él podía negarse o podía, digamos, respaldarlo o afirmarlo. Dependiendo de eso, se aplicaba o no. Y en este caso la mujer, la joven, ya quedaba liberada en caso de que su padre se opusiese, sin considerarse esto ningún pecado o iniquidad o falta, ¿ya? Después tenemos, dice la Escritura, pero si es casada y hace votos o pronuncia con sus labios cosa con que obligue a su alma y su marido oye, y cuando oye se calla, los votos de ella serán firmes, y la obligación que se impuso será firme. Pero si el día en que su marido la oye lo prohíbe, ningún voto bajo el cual ella está permanecerá, ni el dicho imprudente de sus labios, Yahweh la perdonará. Pero el voto de una viuda o de una repudiada, esto es una persona que recibió carta de divorcio, aquello con lo cual se ha comprometido será firme hacia ella. Y si hizo voto cuando estaba en casa de su marido y ha ligado su alma con juramento y su marido oyó y cayó ante ello y no se lo prohibió, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que ligó su alma será firme. Entonces acá vemos el caso ahora de las mujeres casadas, ¿ya? Aquellos votos que ellas hayan hecho, ahora, si son aprobados por su esposo, se confirmarán. Pero si su esposo no está de acuerdo, ella también quedará liberada de su voto, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos el caso, por ejemplo, de una mujer que no está casada y que hace un voto y su padre lo aprueba, ella está comprometida con esa promesa que hizo. Pero si ella es desposada, es tomada por un esposo, el esposo puede aprobar o desaprobar aquel juramento, aquella promesa que ella hizo, porque su condición va a cambiar ahora, ¿cierto? Porque sale de, por decir, de la autoridad de su padre y va a entrar bajo la autoridad de su esposo y por lo tanto él es el que va a aprobar o desaprobar aquel voto, promesa o juramento que ella haya realizado. Ahora, en el caso de las que han enviudado, aquellas que han recibido carta de divorcio, ¿ya? O están en esa condición, ¿cierto? Ellas van a permanecer con el voto que hicieron durante su matrimonio, ¿ya? Durante que estaban con su marido, si el marido consintió en el voto, promesa que ellas hicieron, ellas permanecerán con ese voto o esa promesa, ¿ya? Ahora, seguimos, dice, pero si su marido en verdad los anula el día en que los oye, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos o en cuanto a obligarse a sí misma será nulo, ¿ya? Su marido los ha anulado y Yahweh la perdonará, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, un padre para una hija puede anular, ¿cierto? Un voto sin consecuencia o pecado para su hija ni para el padre, y también el marido puede anular, ¿cierto? Un voto, promesa o juramento de su esposa también sin traer consecuencia,
¿ya? Y el Señor la perdona. Ahora, todo voto y todo juramento que obligue a humillarse a sí misma, su marido lo confirmará o lo anulará, ¿ya? Es importante esta autoridad, esta legalidad que Dios entrega al marido, ¿cierto? De anular o confirmar algún pacto o palabra, ¿cierto? Que ella haya entregado. Dice, pero si su marido de día en día calla ante ello, entonces ha confirmado todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Las confirma por cuanto cayó ante ello el día que lo oyó. Y si los anula después de haberlos oído, entonces él cargará con la iniquidad de ella. Estos son los estatutos que Yahweh ordenó a Moisés sobre las relaciones entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante la juventud de esta en casa de su padre. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Entonces, que el marido entonces es el que aprobará, ya confirmará o anulará, pero si el marido queda en conocimiento y calla, él espera un día y no se manifiesta, eso queda como una aprobación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si el marido aprobó y luego quiere anular este voto, esta promesa de su esposa? Entonces ella queda liberada y el marido es el que carga con la iniquidad. ¿Ya? Qué interesante esto. Esto tiene, obviamente, siempre, como les digo, vemos a Yeshua. Siempre él, como dice, cuando él declara que él ha venido a cumplir la ley, fíjense, qué importante es estudiar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, porque esto nos va a dar a entender lo que realmente Yeshua hizo y toda la legalidad que hay en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si el marido, una vez que aprobó, ¿cierto?, un voto, un juramento de su esposa, pero luego lo quiere anular, dice que es el marido y no la esposa la que cargará con la iniquidad o con el pecado de ella? Mire qué interesante, anote eso. Ahora veamos, ¿qué significa voto? ¿Ya? Voto en el hebreo, ¿cierto? Es una palabra que es neder o nadar, ¿ya? Y significa promesa, voto, algo prometido, hacer o dar algo a Dios, hacer, pagar. Ya tiene toda esa connotación. Principalmente entonces tiene que ver con una promesa, tiene que ver con algo que se promete, con algo que se promete dar o hacer, ¿ya? Y tiene que ver con una restricción sobre un objeto, por ejemplo, de dar cierto objeto, de dar algo, de ofrendar algo o de no hacer algo, ¿ya? Entonces tiene que ver con algo que uno puede dar, entregar, o también con algo que uno puede, pudiendo hacer legalmente, no lo hace. ¿Ah? O sea, de abstenerse de algo, ¿ya? Como parte de un voto, de un juramento. Y luego la palabra juramento, ya que son dos distintas que están ahí en el hebreo, también implica, o sea, ambas se usan, ¿cierto?, como de alguna manera como sinónimo, pero tienen dos connotaciones también. Entonces, juramento es de la palabra shevuah, que significa jurar, conjurar, juramento solemne, dar una exigencia, ¿ya? Y tiene que ver con una restricción de la persona misma de no hacer cierta actividad permitida. Por ejemplo, acá sale no dormir una noche, ¿cierto? Entonces puede hacer un juramento de no dormir hasta que, ¿cierto? Puede hacer un juramento también de no hacer tal cosa hasta que algo cambie, hasta que algo suceda, ¿ya? Entonces esto es súper importante porque vamos a ver en la escritura, ¿cierto?, algunos ejemplos de situaciones en las cuales se hicieron votos y juramentos, ¿ya? Ahora, qué importante es esto porque de alguna manera nosotros estamos ante esta situación, estamos actuando con una palabra, ¿cierto? Para también pedir, ¿ya? Que una palabra de Dios también se cumpla en nosotros. O sea, hay una palabra de Dios y también hay una palabra nuestra, ¿cierto? Que se unen para también activar o generar un acontecimiento o una respuesta o algo también que se pueda dar en cierta situación. Y eso lo vamos a ir viendo.
Por ejemplo, ¿en qué situaciones se hacen votos? ¿Ya? O se han hecho votos también que puedan estar registrados en la Escritura. Entonces, por ejemplo, un voto se puede hacer por gratitud, ¿ya? O sea, como muestra de agradecimiento. O sea, cuando hay una bendición que alguien puede haber recibido, algo que trae gratitud, a veces la persona dice, Señor, yo quiero hacer tal cosa en agradecimiento. Te prometo que voy a hacer tal cosa que... Y ahí puse un ejemplo de una vez que escuché, ¿cierto? Una persona que recibió, Dios le concedió un trabajo y esa persona dijo, voy a entregar todo mi primer sueldo en ayuda a los necesitados. Entonces, esa persona hizo una promesa. Es algo que la escritura no se lo pide, ¿ya? Pero es algo que viene del corazón. Ahora, por eso es importante de que nosotros entendamos de que nuestra palabra tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que por emociones quizás dicen cosas, pero después no las cumplen. Y eso también les puede traer una consecuencia, ¿ya? Entonces puede ser por gratitud. También puede ser para recibir ayuda en alguna situación de aflicción, en algún problema, en una crisis, en una situación que pueda estar agobiándole. A veces la persona puede decir, Señor, si tú me sacas de esto, Señor, si tú me ayudas en esto, si tú haces tal cosa, si tú sanas a tal, una acción de palabra que el Señor no se toma en vano. Nuestras palabras Dios se las toma en serio, porque Dios se ha tomado en serio su palabra. Entonces, en una situación así, el Señor escucha y el Señor responde, pero también nos va a demandar que nosotros cumplamos nuestra promesa. Eso lo vemos también con Jacob. Jacob hizo una promesa, ¿cierto? Cuando estaba en apuros, eso está registrado en Génesis 28, ya 22 y en el 31:13. Y también una de las que también recuerdo es la de Ana, ¿cierto? Cuando Ana no podía tener hijo, ella oró, derramó su corazón, sus lágrimas, y ella hizo un voto y le dijo que si el Señor le daba un hijo, ella lo iba a consagrar a él. Y por lo tanto, el Señor escuchó su oración, escuchó su voto, y el Señor le respondió, y Ana le cumplió. Amén. Y es más, siempre recuerdo esa enseñanza porque ella quería tener un hijo y Dios le dio un hijo el cual ella tuvo que entregar después, ya aproximadamente a los 3 años. Ella tuvo que llevarlo, ¿cierto?, al templo y entregarlo al sacerdote. Pero la palabra dice que después ella tuvo más hijos e hijas. Entonces, fíjense qué importante es cuando una persona hace un voto, una promesa, un juramento con el Señor. El Señor responde y también quiere que nosotros respondamos. Entonces, ahí vemos ejemplos también de aquello. También un voto se puede hacer, por ejemplo, como una señal de arrepentimiento. O sea, que significa cuando una persona ha cometido un pecado y hay un arrepentimiento, muchas veces uno dice, Señor, ¿sabes? Nunca más voy a hacer tal cosa, nunca más voy a ir a tal lugar, nunca más me voy a arriesgar o nunca más voy a hacer tal situación. Entonces, por ejemplo, puede haber un lugar a lo mejor donde esa persona sea de tentación y en verdadero arrepentimiento dice, Señor, te prometo que no voy a entrar más a ese lugar o no voy a ir más a ese lugar, porque ese lugar me hace tropezar. Por ejemplo, había un caso de un joven que siempre que jugaba al fútbol, en la pelota, era una situación que le llevaba a ira, a pelear, incluso a decir malas palabras, a enojarse, y no podía superarlo. Entonces él prefirió hacer una promesa y dijo, Señor, nunca más voy a ir a una cancha, nunca más voy a jugar la pelota. Y lo cumplió, y de esa manera él se libró de alguna forma también de esta situación. Entonces, hay votos, ¿cierto?, que tienen buscan también ese resultado, ¿cierto? Y también votos o promesas, ciertos juramentos para superar un pecado o una debilidad, ¿ya? Entonces, cuando hay hábitos pecaminosos también y la persona desea vencerlos haciendo una promesa, por ejemplo, uno puede prometer si tiene problemas con cierto tipo de pecados, puede decir, Señor, te prometo abstenerme de esto. Señor, te prometo por un tiempo, esto puede ser por un tiempo, puede ser indefinido, ¿ya? Las personas hacen votos también
para que comprometerse con ellos delante del Señor, de no caer, de no pecar, ¿no es cierto? Algo que pueda traerles tropiezo en su vida. Entonces, hay varias situaciones en las cuales se pueden hacer votos. Ahora, vamos a desarrollar, ¿cierto? En resumen, todo lo que se da en esta porción, en este capítulo. Por ejemplo, los hombres, ya dice que si un hombre hace un voto entonces y jura imponiéndose una promesa, no quebrantará su palabra. Todo lo que salga de su boca lo cumplirá. Fíjese, acá hay una situación que es muy diferente para la mujer, ¿cierto? El hombre que hace un voto, que hace una promesa, tiene que cumplirla, ¿ya? No hay un mecanismo, por lo menos aquí, ¿ya? Hasta cierta situación que vamos a ver, que el hombre pueda librarse de un voto, ¿ya? Y luego tenemos a las mujeres, y en distintas situaciones, ¿ya? Las mujeres hijas, las mujeres casadas y las mujeres viudas o divorciadas. Entonces, aquellas mujeres, ¿cierto? Que les había comentado que hagan un voto, si son menores no se les considera, pero si son después de cierta edad sí se les considera ese voto, siempre y cuando estén bajo la aprobación de su padre, ¿ya? Si el padre anula este voto, la mujer queda liberada y no hay ningún pecado, no hay ninguna falta delante del Señor. Para las mujeres, ¿cierto? Casadas o que se comprometen, recuerden que en la boda hebrea, ¿cierto? Hay dos etapas, una boda, un compromiso, un pacto, ¿cierto? Inicial y un pacto que se consuma al final, ya con cuando aquellos se van a vivir juntos. Desde el momento en que ellos se comprometen, ya están en un pacto. Y por lo tanto, en ese momento, si el esposo, ¿cierto? El prometido se entera de que ella está con un voto, una promesa, él puede consentir o puede anular, ¿ya? Entonces, legalmente, al pasar a ser esposa, ese pacto, ese juramento, ese voto se puede romper o se puede confirmar, dependiendo el marido. Ahora, en el caso de las mujeres viudas o divorciadas, si éstas hicieron un juramento, una promesa estando casadas, esta aún enviudando o aún siendo divorciadas, permanece ese voto para ellas, a no ser que el marido las haya anulado aquella promesa. Ahora, el esposo, ¿cierto?, puede anular o confirmar los votos, ¿ya? Puede anular o confirmar los votos. La anulación o la anulación del marido para ese tipo de promesas también dejará liberada a la mujer de toda responsabilidad, de toda falta, de todo pecado delante del Señor. Pero si el esposo quiere anular, después de haber confirmado aquella promesa, aquel juramento, entonces es el marido el que asumirá la consecuencia de esa falta, de esa iniquidad. ¿Ya? Eso es lo que dice la Escritura, que él cargará la iniquidad de ella. Amén. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura? Por ejemplo, en Deuteronomio 23, del 21 al 23, dice, cuando hagas algún voto a Yahweh tu Elohim, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente Yahweh tu Elohim lo demandará de ti y te será pecado. Pero si te abstienes de formular votos, esto no te será pecado, mas lo que salga de tus labios lo guardarás y cumplirás, conforme prometiste a Yahweh tu Elohim, pagando la ofrenda que voluntariamente prometiste con tu boca. Amén. Entonces, muy importante, esto es algo que la persona voluntariamente ha hecho, ¿ya? Es muy importante que el Señor nos ofrece un pacto, ¿cierto? El Señor nos ofrece una promesa y toda bendición que nos ha dado, pero nosotros somos los que voluntariamente aceptamos y prometemos también. Somos la otra parte que complementa ese pacto. Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos algo de palabra, es algo que nos compromete a nosotros. Y que dice la palabra que no tardemos en cumplirlo, porque si no, mejor no juremos, no prometamos nada para no pecar. Sino también se nos considera como un pecado. Qué importante es eso, el concepto de pecado es fallar, es errar, es desviarnos, es no cumplir el objetivo o el blanco. Primera de Samuel 1:11, aquí el versículo de Ana dice, e hizo un voto diciendo, oh Yahweh Sebaot, ¿ya? O sea, oh Yahweh de los ejércitos,
Si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva para que sea recordada y le das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti hasta el día de su muerte. No beberá vino ni licor, ni pasará navaja por su cabeza. Amén. Ahí está la promesa, el voto, el juramento que hizo Ana al Señor. Y por supuesto, Dios le respondió. Es importante eso también entender. A veces alguno puede decir, hermano, ¿saben que mejor no prometa nada, 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 nada? Porque si no cumple, mejor no prometa nada. Pero la verdad es que cuando uno le promete algo al Señor, Dios se toma en serio nuestra promesa y también por qué lo pedimos. Entonces, qué importante también es que Dios tiene una relación, ¿cierto?, con nosotros. Y también esa relación se da a medida de nuestra realidad, de las cosas que nosotros vivimos, incluso situaciones cotidianas, cosas que nos aflijan. Ana estaba afligida, estaba triste, porque la otra mujer, ¿cierto? Penina tenía hijos y con sus hijos ella se presentaba también a dar ofrendas al Señor y ella no tenía hijos, pero ella también anhelaba ofrendar al Señor, presentarse con sus hijos. Y es por eso que ese dolor que ella guardaba se vertió en una oración, se vertió en una promesa, ya en una palabra que ella le dio a él y el Señor le cumplió su palabra y también ella le cumplió su palabra al Señor. Entonces, hermanos, detrás de una promesa que nosotros podemos hacer hay una gran bendición. Amén. Que nosotros podemos también alcanzar, ¿ya? Incluso de manera más allá de lo que nosotros esperamos. Entonces es importante también, por eso está este mecanismo legal también en el cual uno puede prometer al Señor. Ahora, ¿qué dice también el Salmo 116, 17 al 18? Dice, a ti ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre de Yahweh. Y a Yahweh cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. Aquí también señala lo importante que es cumplir los votos y ser testimonio delante de los demás. Porque recuerde, todo lo que le fallamos al Señor es aquello que profana su nombre. Profanar su nombre es no cumplirle a Él. ¿Ya? De alguna forma tiene que ver con una deshonra. Cuando una persona no cumple su palabra, considera una deshonra. Y es por eso que esta palabra nos enseña lo importante, el peso que tienen nuestras palabras, para que nosotros también aprendamos cómo es nuestro Señor, cómo Él piensa, cómo Él actúa, cómo Él es tan fiel a su palabra. Y por su palabra estamos sostenidos, hermanos, por sus promesas estamos sostenidos, por todo lo que Él ha dicho para nosotros, es que Él nos sostiene, nos levanta, nos saca adelante en medio de situaciones. Por eso es que es importante nosotros aprender también a ser fieles a lo que nosotros le decimos a Él. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña también el Eclesiastés? Dice, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabra ante Ja Elohim, porque Ja Elohim está en los cielos y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños, y de las muchas palabras el dicho del necio. Cuando hagas un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque no hay complacencia en los necios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque, ¿por qué harás que Ja Elohim se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? Porque donde abundan los sueños, abundan las vanidades y las muchas palabras. Pero tú teme a Ja Elohim. Amén. Entonces aquí también sabias palabras para meditar, para reflexionar. Hoy día que nosotros estamos siendo restaurados, hermanos. Eso también nos hace pensar a nosotros cuántas veces dijimos cosas, cuántas veces prometimos algo, prometimos a alguien, hicimos o incluso a lo mejor hasta una promesa, un voto al Señor. Que el Señor traiga también a nuestra memoria a lo mejor esas palabras que después nunca cumplimos o que después no le dimos importancia o que después se nos olvidaron, porque el Señor las ha tomado. Y de alguna manera esas palabras nos atan. Qué importante saber que hay ataduras que nosotros tenemos muchas veces por nuestra boca, por nuestras palabras. Y es por eso que hoy nosotros primero tenemos que aprender a ser sabios, a ser prudentes en nuestras palabras, a no actuar por emociones, a no actuar por sentimientos, por impulsos,
sino que a reflexionar, a meditar, siempre en lo que hacemos y principalmente en lo que decimos, porque de nuestras palabras van a salir también nuestras acciones. Entonces, hoy día nos tomamos eso. Pero ahora, hermanos, ¿qué pasa si nosotros hemos dicho algo? Si nosotros prometimos algo, hicimos un juramento, hicimos una promesa, un voto, dijimos algo y no lo cumplimos, no lo hicimos, nunca lo concretamos. Es algo que está pendiente, es algo que a lo mejor puede estar trayéndonos consecuencias o nos hayan traído consecuencias, ¿ya? Y que de alguna manera pueden tener alguna atadura, algún compromiso que no se ha cumplido. Entonces, ¿cómo nosotros hoy día, hermanos, nos libramos de aquellas cosas? ¿Cómo podemos librarnos legalmente? Y es allí donde entendemos hoy, a través de la Torá, de sus mandamientos, de sus leyes que son justas, santas y perfectas, también cómo legalmente hoy nosotros podemos ser liberados, perdonados, ¿ya? De todas aquellas cosas que dijimos en un momento, incluso, hermanos, ya conociendo al Señor, quizás sin tener conocimiento o mayor entendimiento de la Escritura, pero que hicimos a lo mejor. No se nos contará, ¿cierto?, por inocente, ¿ya? Tienen una connotación importante, pero el Señor también provee siempre la solución, la salida para liberarnos, para darnos una nueva oportunidad, para que nosotros aprendamos a ser cuidadosos y también, por supuesto, a cumplir aquello que le prometemos al Señor. Ahora, una de las razones, ¿cierto? Dos razones, ¿cierto? Por la cual el Señor le da autoridad al marido para confirmar o anular los votos de la mujer. Primero, es para proteger la futura relación, ¿cierto? Cuando una mujer ha hecho votos al Señor, ya estando soltera, siendo joven, estando en la casa de su padre habiéndola aprobado, ya aquel que era su cobertura en ese momento. Luego el marido puede cancelar, puede anular o puede confirmar aquella promesa, ¿ya? Pero siempre velará por la relación que ellos van a tener ahora después como esposos. Entonces, para proteger la futura relación. Un voto dado por la desposada antes del desposorio o por la esposa después del casamiento podrá afectar la futura relación matrimonial y por eso el esposo, para el bien de su familia, tiene la autoridad para deshacer ese voto. También el objetivo puede ser proteger a su esposa, ¿ya? El marido puede anular quizás algo que no dañe su relación, pero que sí la afecte a ella, ya en su condición de casada. Entonces el esposo tiene la responsabilidad de cuidar a su esposa y vigilar sobre el bienestar de ella. Si él ve que el voto que ella hizo en su adolescencia es perjudicial para ella, puede anular ese voto. Amén. Ahora, acá vemos analogías. Por supuesto, si tiene todo esto una aplicación en la cual tenemos que aprender, ¿cierto?, a comprometernos con nuestra palabra, a aplicarlo literalmente también en nuestra vida, a conducirnos conforme a su palabra, en sabiduría, entendimiento a esta. También acá hay una analogía, porque claramente vemos que el hombre, ¿cierto?, que hace un voto y que tiene que cumplirlo, también representa a Yeshua, ¿ya? Yeshua fue aquel que tomó un compromiso, ¿ya? Con su padre. Él tomó un compromiso y lo cumplió, ¿ya? Dice la palabra que él se despojó de todo, ¿ya? Se hizo hombre, se hizo siervo, se humilló hasta la muerte de cruz, ¿ya? Y fue obediente hasta la muerte, o sea, no falló a su promesa, no falló a su juramento, ¿ya? Él prometió por sí mismo y su padre lo aprobó en todo lo que él hizo y fue obediente hasta la muerte. Entonces vemos también ahí algo, un juramento, un voto que el Señor hizo y que cumplió completamente. No se libró de él por ningún motivo. Vemos también al Padre, ¿cierto? La figura del Padre, que también es Elohim, eh, donde también él aprueba, ¿cierto? Los votos que alguien hace, ¿ya? Y también de nosotros como hijos, ¿ya? Él ha aprobado. También podríamos ver de que quizás muchos estando antes va fuera de la protección de Dios, fuera del conocimiento de Dios, quizás hicimos juramentos, algunos a lo mejor en idolatría, algunos a lo mejor en el mundo,
quizás a ídolos, a otros dioses, y por lo tanto también se hicieron juramentos. Ya hay muchas personas que, por ejemplo, han venido del catolicismo, de la idolatría, o de otras religiones, ¿cierto? Paganas, con muchos ídolos y dioses, e hicieron muchos votos, juramentos. Ya incluso nosotros hoy día en la actualidad vemos mucha gente hace votos donde incluso se golpea, o hace estos tremendos trayectos, recorridos, quizás descalzos, de rodillas, acostados, etcétera, haciéndole votos a sus ídolos, a sus dioses. Y por lo tanto también todas estas cosas pueden ser liberadas completamente, legalmente a través de la escritura. La mujer entonces también representa a Israel. Representa a Israel, ¿cierto? Lo vemos en la escritura, ¿cierto? Cómo es el lenguaje siempre del padre, del hijo, del padre, la hija. Vemos también la mujer y el esposo. Vemos siempre esas figuras súper claves para entender la escritura. También la mujer casada representa a Israel comprometida en el pacto, ¿cierto? Que hizo un pacto en el monte Sinaí. ¿Ya? Hoy día hemos hecho un pacto a través de la sangre de Yeshua, un nuevo pacto. Entonces, aquella mujer casada es la mujer que está comprometida en pacto con su Señor, con su esposo. La mujer divorciada también representa la casa de Israel, ¿cierto? Que legalmente recibió carta de divorcio por sus múltiples infidelidades, adulterios, fornicaciones, por sus pecados, ¿cierto? Canceló, anuló el pacto que hizo y por lo tanto su esposo, el Señor le entregó carta de divorcio. Por lo tanto, esa es la mujer divorciada. Pero fíjense que en estos casos, la única condición en la cual la mujer puede ser liberada de estos votos, de estos pactos que hizo, de estas promesas, es una, cuando el marido, al tomarla por esposa, ¿cierto? Anula este voto que ella hizo. Y la otra situación es cuando, una vez que la esposa, ¿cierto? Hizo un voto aprobado por su marido, este después lo quiere anular. Y es entonces ahí donde el marido carga la iniquidad por ella. Amén. Entonces eso lo vemos en el caso de Israel, en la cual se comprometió, hizo un voto, hizo un pacto, hizo una promesa con el Señor y después no lo cumplió. La única forma en que el Señor puede anular esto, ¿cierto? Es que Él mismo lleve su iniquidad. Amén. Entonces vemos en esta figura, hermanos, que el marido es Yeshua. Amén. Él es el marido que tiene que llevar la iniquidad de todas las promesas que nosotros hicimos, de todos aquellos juramentos que nosotros hicimos y que eran malos para nosotros, que nos estaban atando, que nos estaban esclavizando, o aquellos que no cumplimos delante de Él. Amén. Entonces, esa es la legalidad que vemos también en esta ley, ¿ya? En la cual el marido es aquel que tiene autoridad para cancelar o para confirmar y si no, anular algún voto ya aprobado por él mismo a través, ¿cierto?, de él llevar la iniquidad por nosotros. Entonces ahí hay un mecanismo legal. Ahora Israel hizo un juramento, hizo una promesa, hizo un voto, dice la palabra en Éxodo 19, el 7 al 8, dice, y llamó Moisés a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había ordenado. Ni respondiendo a una, todo el pueblo dijo, haremos todo lo que Yahweh ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Y también lo confirma Éxodo 24, 3 y 7. Y Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todos los decretos. Y respondiendo a una voz, todo el pueblo dijo, cumpliremos todas las palabras que Yahweh ha hablado. Y el versículo 7 dice, y tomando el rollo del pacto, lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Yahweh habló. Entonces hay un voto, una promesa, un juramento que después Israel no cumplió. Y por lo cual ahí hubo un pecado, una iniquidad que arrastró. Y que aún, hermanos, fíjense, siendo divorciada, ya se había comprometido. Entonces, aún siendo divorciada, no estaba libre de este pacto, de este juramento, de este voto. La única posibilidad era que el marido
anulara esto, para que él liberara a su esposa, pero él llevara su iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que dice la escritura? Los profetas dicen, pero aún más dice Adonai Yahweh, haré contigo como tú hiciste conmigo, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes bien, yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Entonces tú te acordarás de tu camino y te avergonzarás. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, a quienes yo te las daré por hijas, pero no por causa de tu pacto, sino del pacto que yo estableceré contigo, y sabrás que yo soy Yahweh, para que te acuerdes y te sonrojes y no vuelvas más a abrir tu boca de vergüenza cuando yo te haya perdonado todo lo que hiciste, dice Adonai Yahweh. Entonces, fíjese, hermano, cómo el Señor aún es fiel a su palabra, no hará como hicimos nosotros, en faltar a nuestra palabra, en faltar, cierto, Israel a su compromiso, a su pacto. Y por lo tanto, él dice y promete, qué hermoso, que él nos va a perdonar todo lo que hicimos. ¿Para qué? Para que nuestra boca no se vuelva a abrir de vergüenza. Amén. Pero qué importante es entender esto, hermanos, en donde el Señor nos está colocando nuevamente en un nuevo pacto, para que nosotros, hermanos, hoy día no volvamos a fallarle a Él, no volvamos a fallar a nuestra palabra. Si hemos recibido a Yeshua, hemos tomado un compromiso con Él de seguirle. Amén. Tiene que ser un compromiso verdadero, tiene que ser un compromiso completo de ser obediente y fieles a Él. Y mira lo que dice Hebreos, también confirmando todo esto, dice, porque reprochándolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en su mente. Fíjese, daré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones, y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo, y ninguno enseñará cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Entonces, es por eso que el Señor hizo un nuevo pacto, ya que el primero fue quebrantado, no por Él, sino por nosotros. Amén. Hoy día nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de este nuevo pacto, conociendo sus leyes en nuestra mente y guardándolas en nuestro corazón. Por eso es importante conocer la palabra. Amén. Y que también Él iba a ser propicio, iba a propiciar, iba a traer el perdón, la redención, la liberación de nuestras iniquidades y nunca más acordarse de nuestros pecados. Entonces, fíjense, hermanos, lo importante que el Señor hizo por nosotros. Dice, y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos, cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era contrario, y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Entonces aquí vemos también cómo el Señor anulando, dice, cancelando el documento de deuda, porque todas aquellas palabras que nosotros hemos dicho, hermanos, han traído deuda. Hay muchas cosas a veces en nuestra vida física, emocional y espiritual que están siendo ataduras, que a veces nosotros no encontramos respuesta al por qué a veces me pasan tal cosa, por qué no puedo superar algo, por qué no puedo a lo mejor salir de esta situación. Y es porque a veces hay palabras, ¿cierto?, que han traído ataduras, promesas incumplidas, incluso al Señor mismo. Quizás le hicimos una promesa y no la cumplimos. Y eso, hermanos, es contado como pecado, como iniquidad. Pero bendito es nuestro Señor, su amor y su misericordia, que Él anuló
canceló ese documento de deuda. Él canceló todo voto, toda promesa que nosotros pudiésemos haber hecho antes en nuestra vida pasada, en el mundo, en nuestra idolatría, en nuestra rebelión, en nuestra ignorancia y desconocimiento, o incluso, hermanos, habiendo conocido al Señor, pero estando ignorantes a su palabra y a sus mandamientos, conociéndolo quizás de una forma superficial o conociendo las cosas de una manera a nuestra forma de pensar. Hoy día el Señor está cambiando nuestra mente, renovando nuestro entendimiento para que, hermanos, podamos subir de nivel en nuestra vida, subamos de nivel en nuestras palabras, subamos de nivel en nuestro entendimiento, también en nuestra vida espiritual, y podamos alcanzar esas bendiciones que Él tiene para nosotros, que el Señor no quiere que estén detenidas para nuestra vida, sino que entendamos que lo que Él hizo fue legal, anulando toda deuda que nosotros quizás, hermanos, estábamos pendientes, y quitando todo lo que nos era contrario, lo clavó en la cruz. Y lo que sigue diciendo Romanos 4, del 7 al 8, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor de ningún modo le impute pecado. Amén. Entonces, somos bienaventurados, hermanos, porque Él nos perdonó, Él canceló, Él anuló, Él cargó nuestras iniquidades y nuestros pecados en Él mismo, para liberarnos a nosotros, que ahora somos su esposa, su novia, la cual nos estamos preparando para presentarnos delante de Él. Lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:2, pues os celo con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido, para presentaros ante Cristo como una virgen pura. Amén. Sé qué hermosa su palabra, hermanos, que nosotros hoy día somos esa esposa que ha establecido un pacto, un compromiso, y que el Señor mismo ha anulado, ¿cierto? Toda palabra que nosotros hemos declarado. Nosotros tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, tenemos que pedirle perdón y desde hoy en adelante ser fieles a Él, prometer, cumplir lo que prometemos, y también poder hoy, desde hoy en adelante, hermanos, entender que legalmente hemos sido liberados. Hay muchas personas que no han alcanzado esa plenitud, esa libertad, esa bendición, porque están en desconocimiento ya de los derechos legales que tenemos. Y es por eso que cuando nosotros venimos al entendimiento, nuestra oración cambia, nuestras palabras cambian. Y es tiempo, hermanos, que experimentemos esa libertad que tenemos ahora en Cristo, nuestro Mesías. Amén. Así que espero que esta palabra también traiga entendimiento, traiga liberación a nuestra vida, pueda sentir realmente cómo se cortan ataduras, cómo se cortan cadenas, porque la ignorancia muchas veces trae, ¿cierto? El desconocimiento trae ataduras, trae también pesos en nuestra vida, y no somos conscientes de lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Así que tomemos ahora la palabra, tomemos el entendimiento de la Escritura para vivirla, para aplicar a nuestra vida y para alcanzar el lugar, ¿cierto? La estatura que debemos tener ahora en nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, hasta ahí llegamos con esta enseñanza. Que el Señor les bendiga.